futuro brilla con Carapazo. La juventud se va como Ori, pero tú puedes cambiarlo. Me fui literalmente a mi casa a los 17 años con una mochilita, así como el chavo con su palito, Sí. igualito. ¿Qué tenías en el bolsillo y qué tenías en el corazón para iniciar? Bueno, en el este bolsillo, nada, sencillo, ¿no? Ujú. Y en el corazón, sí, mucha pasión. Lo arriesgado te da un grado de poca certeza, pero te da ilusión. Alguien me dijo alguna vez, en el Perú es una pena, pero el éxito no se perdona. Es importante el qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Lo más importante es por qué lo voy a hacer. Hay que desayunar y almorzar y cenar país y optimismo. Einstein decía que el principal signo de locura era hacer las mismas cosas todo el tiempo y pensar que va a tener mejores resultados. Siempre pueden más los pocos organizados que los muchos desorganizados. ¿El emprendimiento qué es? Juntar personas y recursos e ideas. Ni hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con Carapazo. La juventud se va como Ori, pero tú puedes. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, hoy estamos nuevamente en Wave, el podcast que no solo te quiere inspirar, no solo te quiere animar a que puedas trascender, sino de una u otra manera te llama a la acción. Y llamar a la acción involucra que pensemos en conjunto por un país mejor, que pensemos en conjunto para hacer que nosotros tengamos la posibilidad de crear un Perú mejor. Y con ello, durante todos estos 20 capítulos de selecciones, que van a ser mucho más, vamos a iniciar esta primera temporada con líderes que son de primer nivel. Y para mí, el día de hoy es un orgullo contar con la presencia de un amigo que desde que nosotros de que pude iniciar la transformación o el aporte al cambio de la educación desde las universidades públicas, cuando tuve el honor de fundar KN, fue él uno de los que me inspiró siempre a seguir aportando y apoyando a la educación. Él es un emprendedor de oro verdaderamente peruano, un emprendedor que ha salido desde nuestros orígenes, de nuestras regiones, y nos va a contar su historia de cómo puede un estudiante, un joven de las regiones peruanas conquistar el país y, por qué no, el mundo. Hoy está con nosotros don Fernando Barrios. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Fernando. Muchas gracias, Marcelo. En realidad para mí es el honor, porque tengo siempre en mi ADN la admiración por jóvenes que tienen compromiso con el país y están dispuestos a dar su tiempo, su energía, su ilusión sobre todo, para construir este país que es de todos, ¿no? Uh-huh. Vamos a, como se ha mostrado en la biografía inicial, y la van a poder ver que hemos sacado de Arraigo, que ha sido uno de los empresarios reconocidos por EY, con los premios LEC. Más allá de ello, don Fernando, ¿cómo fue tu infancia en Huancayo y qué recuerdos te marcaron emocionalmente? A ver, yo nací en Andahuaylas. Uh-huh. Mi madre y mi padre son apurimeños. Mi padre ingeniero de obras públicas, electricista, y mi madre profesora maestra rural. Uh-huh. Creo que eso lo menciono porque son, digamos, mis dos grandes vertientes de formación. Por un lado, la educación, el compromiso cercano a las personas para que ellas sean mejores. Y por otro lado, el ingeniero de obras públicas, electricista, que también, digamos, se ilusionaba con su trabajo al ver que poner luz o energía a los pueblos les permitía desarrollo. Yo llego a Huancayo en realidad a los 4 años. Uh-huh. Muy tempranamente, por lo tanto soy, digamos, huancaíno también por adopción. Sí, ¿no? claro. Entonces, hice parte de mi vida ahí. Obviamente no solo ahí, porque tuve oportunidad de vivir no solamente en varios lugares del país, sino también del extranjero. Uh-huh. Entonces, mi infancia está marcada por, digamos, ese recuerdo presente, aunque no tan vivo, de la región apurimeña, pero siempre, digamos, teniéndolo presente a través de las remembranzas de los padres, de los abuelos, de la música, de las conversaciones, ¿no? Y esa añoranza que tenemos siempre los provincianos hacia donde venimos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y evidentemente Huancayo era una ciudad
no mucho más desarrollada en ese momento, estamos hablando de hace ya muchos años, más de 60 años, pero sin embargo mis padres asumían que tenía mayores posibilidades. Creo que eso es muy importante, siempre tener presente, y está, digamos, arraigado en todas las familias peruanas, estar dispuestos a cambiar de lugar, a cambiar de contexto, a cambiar de situación para dar a nuestros hijos y a nuestras familias mejores posibilidades de superación. Eso es lo que yo tengo marcado. Experiencias diversas que a uno seguramente están en nuestra memoria emocional. Y eso hay que tenerlo presente, por eso gracias por la pregunta. Sí, y es importante, don Fernando, porque su madre siempre ha visto en la educación una herramienta a la cual siempre ha sido reconocida, ha sido premiada, y ha sido ese camino en el cual usted también le ha dejado ese chip de querer construir y emprender algo por ahí vinculado al desarrollo de la educación, que es la esencia para tener un país mejor. Y en base a ello, ¿cuándo fue el momento clave en tu vida donde dijiste, tengo que construir algo propio, emprender y ser un emprendedor peruano? También vinculado con los genes y lo que uno aprende de la familia. A ver, para poner en contexto y comprenderlo, mi madre era una niña apurimeña que estudiaba en un colegio estatal, pero tenía como vocación ser maestra. Evidentemente en Andahuaylas no existía esa posibilidad. Por eso ella se va en cuarto de primaria, estamos hablando de una niña, a vivir a un internado en el Cusco. Wow. Entonces ya tenía muy presente que tenía que, y se fue al colegio María Auxiliadora del Cusco. Entonces su espíritu, fíjate, ¿no? Un cambio tan difícil, y la vocación de los padres de hacer cualquier esfuerzo emocional, dejar ir a tu hijo en cuarto año de primaria a estudiar en un internado, en un contexto distinto. Esa vez no había carreteras muy buenas. Mi padre me cuenta que de llegar de Andahuaylas a Lima podía demorar meses, porque no había carretera de Andahuaylas a Ayacucho. Tenían que ir en acémilas, en animales, y de ahí recién había carretera. Entonces se va mi madre muy tempranamente al Cusco, termina, en ese momento tú podías estudiar hasta sexto de primaria, y con esa formación ingresabas a la normal, ya en Puno, porque había que desplazarse también a Puno, donde había una normal, y ella se forma como maestra rural, porque me contaba que siempre tenía eso, ¿no? Voy a regresar a mi tierra para educar a los campesinos, a la gente rural. Eso creo que influye en uno. Y el esfuerzo de mi padre también de venirse a Lima a los 12 años, a vivir solo. Cuenta él como anécdota que una vez estuvo enfermo 3 meses y sus padres no se enteraron, hospitalizado, porque las comunicaciones, mandar una carta demoraba ese tiempo en llegar a Chincheros. ¿Se dan cuenta entonces? 2 vertientes, esfuerzo, sacrificio, dejar tu lugar, pero siempre sentir ese arraigo con tu localidad y con tu familia, con tu pueblo, para tratar de regresar y aportar. Y ambos regresaron. Entonces yo noto ahí un espíritu emprendedor. No es algo que yo haya hecho, sino yo creo mucho en que la vida está cargada de energía. Y uno finalmente tiene en su memoria, en tu chip emocional, le voy a decir, ¿no? Lo que tu familia te ha dejado, tanto explícitamente como implícitamente. Y en base al camino que has mencionado, que han seguido tus padres, han sido una gran influencia, lógicamente. De una otra, ¿ha habido, aparte de ellos, otro mentor, un familiar que haya influenciado en tu vida para poder ser un emprendedor, un empresario, Fernando? A ver, mis padres siempre hablaban de personajes relevantes en la historia. A mi padre le gustaba mucho la literatura universal. Y además leía, nos contaba, él leía mucho sobre líderes mundiales que evidentemente habían sido conquistadores o habían afrontado cuestiones difíciles. Mi padre, aunque parezca raro por la educación que tenía, él vino a estudiar a Lima, a la universidad, en fin, hablaba de Churchill. Entonces a mí me impactaba cómo había sido, digamos, un personaje relevante en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Mi madre hablaba de grandes educadores, ¿no? Entonces quizás eso haya influido. Yo te voy a contar, yo en realidad
decido empezar en mi carrera universitaria, pudiendo haber estudiado en Lima, pero me di cuenta que tenía que trabajar y estudiar a la vez. Si hubiera estudiado en Lima, no podía trabajar. Me di cuenta, por eso me regresé. Y yo soy de los non-traditional students, es decir, yo no fui al colegio a la universidad. Yo primero chambié. Chambié 3 años, me hice una platita para pagar mi academia e ingresar a la universidad. No porque me hayan sacado de la casa, quizás hubieran querido, ¿eh? Sí. Pero fue una decisión personal, ¿no? Tener autonomía, hacer una vida propia. Estaba en mi gen. Yo quería Qué bueno. aventurarme, ¿no? Entonces decidí eso. Me fui literalmente de mi casa a los 17 años con una mochilita, pero literalmente, ¿eh? Así como el chavo con su palito, Sí. igualito. Entonces, esa fue un poco la idea. Leí un gran libro que se llamaba El Gran Desafío, de Asi Waffelson. Él decía que la energía, estamos hablando de, imagínate, más de 40 y tantos años, la energía era como el Internet. El Perú en ese momento tenía solamente 33% de electrificación continua 24 horas. Lima tenía más, pero tú te ibas a Villa El Salvador, ellos tenían 2 horas de electrificación al día. Te ibas a Huancayo, tenían por horas. Te ibas a un pueblo del interior del país, tenían 1 hora al día de electrificación. Entonces, poner electrificación rural era como Internet ahora. Es decir, sin energía no había progreso. No podías almacenar tus alimentos, no podías escuchar radio, ni ver televisión. Bueno, había radio a pilas, pero en fin. Es decir, yo hago ese símil. Era lo revolucionario. Y así Waffelson decía que para que el país progrese tenía que tener energía. Me enamoré de la carrera. Mi padre, dicho ese paso, también había estudiado. Y nos lucó, digamos, en este espíritu del ingeniero, porque yo lo acompañaba a las plantas eléctricas, lo acompañaba a la electrificación rural, a poner postes con los ingenieros. Entonces me fascinaba cuando se prendía el switch, llegaba la luz y los pueblos decían, como ahora hoy en día, llegó el Internet, me cambió la vida. Entonces, esas cosas a uno lo van marcando. Ya de viejo haces ese razonamiento y conectas cosas, ¿no? Probablemente, claro, más tempranamente uno no reconocía, pero con el espacio, el tiempo y con una formación que te indica que uno es parte de la energía que trae, entonces evidentemente hay una conexión. Ahora todos, y más que todo nuestro público que conoce mucho en Lima y en regiones, esa gran universidad que has creado, que es la Universidad Continental, tuvo un inicio que fue desde cero, ¿no? ¿Cómo fue ese primer paso como emprendedor, Fernando? ¿Qué tenías en el bolsillo y qué tenías en el corazón para iniciar? Bueno, en el este bolsillo, paso? nada, sencillo, ¿no? Y en el corazón, sí, mucha pasión. A ver, por alguna circunstancia del destino, seguramente en primer momento por autosostenimiento, que es como empezamos muchos empresarios. Estamos hablando de la década del 80, en Huancayo, donde se suscitaban los grandes enfrentamientos entre Sendero y el MRTA. En mi universidad había clases de vez en cuando, y a veces se suspendían porque tomaban el local, porque había enfrentamientos. Las propias calles estaban con barricadas y uno veía cercanamente gente que moría. Entonces, yo cuando decidí irme a estudiar a Huancayo Ingeniería Eléctrica, en realidad, claro, lo hice porque me resultaba factible y porque podía trabajar. Y también porque podía combinar mi formación, y entonces era representante de agente de venta IPAE. Mira cómo cambian los tiempos. Y después he sido, ¡Qué bueno! claro, entonces yo iba con los folletos y le vendía a los empresarios los cursos básicos en ese momento, técnicas de atención al público, cómo hacer inventarios, cómo mejorar tu cuenta corriente. Y como yo tenía que ir en las noches a recibir a los participantes, recibir a los expositores y ir a comer con ellos porque era el único, y claro, y trabajaba comisiones, entonces iba aprendiendo de negocios. Entonces mi formación es doble, ¿no? Ingeniería que me vinculó con la innovación, la tecnología y los negocios, que evidentemente es lo que finalmente he hecho. Entonces, ¿cómo fundo? Porque tenía que tener chambas. Entonces, primero era profesor de una academia preuniversitaria. Wow. Enseñaba razonamiento matemático, un poco trigonometría, me aprendía la fórmula, pues no era tan bueno. Y luego me gustaba la tecnología. Entonces, yo tempranamente, a mi padre le llegaban a la casa. Yo no vivía en mi casa, pero iba de vez en cuando a ver a mi mamá y encontraba unas revistas dobladas, lindas, a colores, en un papel precioso que se llama Electrotécnica. Y mi papá no lo abría. Yo lo abrí un día y empecé a leer y veía el futuro viene en las computadoras. Yo ya conocía, porque venía de curioso a Lima, iba a IBM y miraba de afuera, me decía, uy, qué barbaridad, ¿no? O iba a UAN, que estaba ahí por
Canaval y Moreira en Corpa, tenía unas oficinas y tenía unas vitrinas y yo no veía computadoras. Pero no sabía que venían las microcomputadoras. Y esta revista hablaba de que el futuro ya venía en las microcomputadoras. Estamos hablando de los 80, ¿no? Ujú. Entonces, porque yo empiezo la universidad en el 79. Entonces, ahí empieza también el tema de las revueltas de Sendero, en fin. Entonces, digo, Dios mío, esto es una maravilla. Yo quiero conocer eso. Y un día que paso por la Feria del Hogar, ¿ya? Ustedes son muy jóvenes, pero antes había una gran feria entre el cruce de Avenida Universitaria y Fawcett. Una gran feria, ¿no? Que exponía de muchas cosas. Y también encuentro un stand de microcomputadoras. Entonces me quedé así impresionado. Ujú. Entonces reflexioné y dije, me voy a aventar. Entonces vi al que era más gringo del equipo y más raro, dije, debe ser el dueño o el gerente. Entonces me La típica acerqué, percepción. la percepción, y le digo, ¿cómo está? Buenas. Le digo, soy Fernando Barrios de Huancayo y yo tengo un montón de clientes empresariales. Le dije, porque claro, vendía cursos y Ujú. también soy dirigente de mi universidad porque era delegado de mi salón y cosas así. Entonces, puedo ayudar a vender estas computadoras. Me miró medio raro, ¿no? Ujú. Un poco se rió, era judío, David Student, me acuerdo. Tenía una Ujú. socia, Lola Lux, falleció. Muy buenas personas, me acuerdo hasta ahora su nombre, fíjate. Entonces me tomaron como en broma, yo me fui y regresé porque me hizo un reto, así como tú me presentas, ¿cuánto tienes de dinero en el bolsillo? Ujú. Tu misma pregunta. Yo no tenía nada, pues, ¿no? Ujú. Tenía para sobrevivir, comprar mi pasajito, en fin. Y, y me pasó esto porque yo venía a un curso que IPAE me becó en ESAN porque vendía bastante. Claro. Hay Entonces una como me dijeron, oye, te incentivos, pagamos un ¿no? año, era como un PAD se llamaba antes, venías todos los sábados a un programa de un año, Mm. súper bacán. Entonces ya iba consolidando mi formación. Entonces ya tenía mi carrito, en fin, ¿no? Ujú. Entonces le dije, bueno, no tengo, pero puedo juntar una parte. ¿Cuánto cuesta? En fin, le dije, mire, yo hago una cosa, le planteé una cosa. Deme una, su riesgo es menor. Yo le pago una parte, le llevo, yo le regreso, que en menos de un mes regreso, y le voy a pedir el doble y así sucesivamente. Hice eso. El gringo como que me creyó, me tomó en broma, se arriesgó. Me Ya. pidió que le deje en prenda hasta mi alma, creo, ¿no? Ya. Pero me dio la computadora, me fui y entonces mostraba en la universidad, era una cosa nueva. Imagínense ustedes entonces los chicos se fascinaban, los profesores no sabían qué era. Iba a las empresas y le decía, yo te puedo hacer tus inventarios con esto. Y encontré un chico en la uni que enseñaba conmigo en la academia preuniversitaria, que también estaba medio aburrido, y le digo, y apréndete estos lenguajes. Le compré un par de libros. Tú vas a ser profesor, apréndete esto, era chancón, inteligente, apréndete esto, leí 2 bloques y en un mes vas a enseñar. Ujú. Entonces, en un cuarto donde yo vivía, así en una oficina pequeña, Ajá. entonces empezamos a enseñar Basic 1, Basic 2. Para mi buena suerte, me hice amigo por esta cosa de vender cursos del gerente Panamericana Televisión allá, Ya. ¿no? Rivarola, Alfredito Rivarola, y ahora falleció. Entonces le dije, oye, dame tú a cuenta unas publicidades chiquitas. Me dijo, ¿pero cómo vas a pagar? Dije, dame nomás, yo te voy a pagar con lo que vende y retuye. Creyó en mí, igual me publicó unos avisos y reventaba de gente. Ujú. Las computadoras, compraba unas y me prestaba de vecinos lo que sea, porque se conectaban a televisores. El televisor era el monitor. Wow. Entonces así empezamos. Primero un centro de cómputo Ujú. en el 82, 83. Me di cuenta que había demanda, inquietud, hacíamos de todo. Luego, ya las empresas nos contrataban, qué irresponsables, oye, no sabíamos hacer mucho y nos metíamos a hacerle su planilla. Imagínate si se quedaban sin pago Sí, pues. o a manejarle sus inventarios. Un grado de audacia. Sí, claro. Irresponsables los que me contrataron. Pero, Pero bueno, en realidad también generosos y nos aprendió. ¿Por qué no se lanza a la piscina, no? sí, claro. Entonces, yo te cuento, para comprar esa primera computadora, yo recuerdo que fui donde mi madre, que ya estaba jubilada, y le digo, le cuento, yo ya no vivía en la casa, y me mira con desconfianza, y le digo, préstame $150. Sería pues como ahora $1.000, ¿no? Una cosa así, en poder adquisitivo. Me miró y me dijo, oye, no, ¿tú de qué? Eso vas a pagar, ¿no? Entonces, la convencí en un acto de nobleza, me prestó. Entonces, y con eso yo completé con lo que tenía, pedí adelantos, cosas así. Habré tomado un flujo de caja de alguna cobranza con esas cosas y completé el tema y me llevé mi primero computador. Pero eso fue como una bola de nieve. Ujú. Ya tenía alumnos, en fin, y se puso de moda en Huancayo, la primera academia de computadora. La primera computadora que llegó en Huancayo, la gente iba a verla. Interesante. Entonces, claro, y encontré un evento que se llamaba Foro
Huancayo al 2000. Imagínate, era como lejos que decía la región. Esa vez era el CETAR, creo que se llamaba. Entonces, yo sabía que iban empresarios ahí, líderes de opinión. Entonces, hablé con el presidente del CETAR y le digo, déjame registrar a la entrada para que me parezca moderno tu evento los nombres de todos los que ingresan, dame la prescripción. Entonces la gente va a ver y se va a maravillar. Huancayo al futuro, Huancayo al 2000. Entonces es prospectiva. Claro. Entonces me atracó el ingeniero irresponsablemente. Mal que bien hicimos el tema y ya se hizo conocido. Y después ya me llevó años hacer el instituto y muchos años después la universidad, ¿no? Hoy día la universidad tiene pues 75.000 estudiantes en pregrado, 15.000 en posgrado. Atendemos 100.000 personas. Estamos en 5 regiones, también en México y en Estados Unidos. No, y eso es algo que es valiosísimo. Para mí, ha sido como un poco, me sentí un poco congelado porque el hecho de dar esos pasos, de aventar, de buscar la oportunidad, son cosas que a veces uno hace, ¿no? en el camino de Como crecer. ustedes, sí. Exacto, ¿no? O sea, el hecho de a veces conversar con alguna empresa, con algún cliente y mencionar, y ustedes, pues, pero por supuesto, podemos hacerlo y irnos a la piscina. Y eso es algo que buscamos, Fernando, en ese podcast, de que no solo podamos tener espectadores, sino más actores. Y para ello, evitar que tengan miedos y que puedan tener algún tipo de restricciones o crearse paredes o muros para tener juntos un país mejor. Tú has vivido la época del terrorismo, has vivido épocas difíciles, ¿no? Para emprender, para hacer esto. He sufrido atentados. Has sufrido atentados, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el mayor miedo que has enfrentado al comenzar tu camino empresarial? Mira, creo que no mucho, porque cuando tienes que perder poco, y en realidad lo haces como una aventura, ¿no? Fue así. Pero es una combinación de cosas, fíjate. Yo escuché, alguna vez me preguntan hoy en día ya a la luz de los hechos, después de tantos 40 años, y haber tenido la dimensión que tenemos, ¿no? Más de 5.500 trabajadores, 100.000 alumnos, en fin. Me dicen, oye, ¿cómo se te ocurrió el nombre Continental ahora que estás creciendo en América Latina y pronto en España, en fin? Yo escuché a alguien, no recuerdo con claridad quién, si no se lo reconocería, me dijeron, crea algo que pueda ser replicable y escalable. ¿Ya? Entonces, no sé, me quedé con esa frase. Entonces yo cuando creé Continental dije, como una ilusión, ¿no? Ingenua, dije, no, esto tiene que crecer. Porque claro, lo hubiera podido llamar pues Centro Continental, Centro de Huancayo, o Centro de Cómputo, o Centro del Centro. No, teníamos esa idea. Entonces creció. Entonces, yo creo que miedo no he tenido. Sí tenía un conflicto interno, porque claro, todo el mundo te dice a veces, oye, ¿por qué no te dedicas a estudiar? Tú eres de ganar tu salón, consigues becas y prácticas para tus estudiantes y tú no vas a hacer prácticas. ¿Te habrá pasado a ti? ¿Por qué no te dedicas a estudiar? ¿No? Y si no, ¿cómo vas a conseguir empleo? O siempre vas a estar como vendedor. Claro, porque yo vendía cursos. Sí, claro. Como profesor de academia preuniversitaria. Entonces, claro, yo sabía que en el corto plazo mis colegas iban a crecer más. Lo mío era más a largo plazo. Porque, claro, ser empleado en el mundo corporativo o en el mundo laboral, en el corto plazo tienes más seguridad, tienes más certezas, tienes más beneficios, pero en el corto plazo. Exacto. Pero en el largo plazo, un emprendimiento te presenta otros desafíos. Entonces, pero en el largo plazo, la verdad que yo estoy muy contento, porque te da libertad, te da otro tipo de aprendizajes, otros retos. Caídas porque me ha ido más mal que bien. Solo que la gente ahora se fija en lo bueno. Sí. Pero muchas veces me ha ido más mal que bien, ¿no? Es como un promedio. Sí, claro. ¿No? Roger Federer dice que en el tenis, él fue lo que es, ganó, claro, el 70% de sus partidos, pero solamente ganó por cada partido por 2 o 3 puntos. O sea, es por poquito. Eso hace el promedio, ¿no? Y el compromiso a largo plazo. Entonces, querido Marcelo y equipo de este podcast tan importante, en realidad no es temor, sí es un grado de duda, inseguridad que te generan, porque claro, ¿a qué te dedicas? ¿A lo seguro o a lo arriesgado? Entonces, lo arriesgado te da un grado de poca certeza, pero te da ilusión,
pero no hay mejor que hacer que lo que a uno le gusta. Atraviesas en el tiempo todas las curvas que tú debes saber mejor que yo, porque has escuchado gente muy interesante, mucho, que sabe mucho más que yo acá, es que atraviesas la crisis del inicio. La crisis del inicio es, oye, ¿cómo voy a definir mi modelo de negocio? ¿Qué me voy a dedicar? ¿Me comprarán o no? ¿Mi precio será adecuado? ¿De dónde consigo plata? La crisis del inicio. Después es la crisis del crecimiento. Oye, está funcionando, hago ajustes. Después ya la crisis del desarrollo y lo que sea, ¿no? Y la crisis también cuando no te innovas, te vas al piso. Sí, claro. Pero son ciclos. Entonces, no he tenido miedo, pero sí dudas. Pero gracias a Dios, uno aprende que en la vida, que el esfuerzo serio, sostenido, permanente en el tiempo, tiene que darte algún resultado. Los ciclos largos, no pensar en el corto plazo, porque el corto plazo sí te genera dudas. El corto plazo te genera dudas. Mira, hay una cosa muy importante, y con esto termino esta parte, que puede resultar interesante para ustedes o no. No, dale, adelante. Los financieros dicen que tu inversión financiera, en 20 años, seguro que no vas a perder. En 20 años. Seguro que el 100% de tus inversiones ganan. Otros dicen, en 10 años hay un 70%, en 5 años 50%, en un año es al revés. O sea, es más seguro que tú pierdas que ganes. Por eso es importante pensar en los ciclos largos. Oye, para estar como estamos en la organización han pasado 40 años. O sea, no es que haya pasado 5 años. No hay nada que sea así abrupto. Tienes que confiar en los ciclos largos, el esfuerzo acumulativo, serio y persistente, y el grado de ser resiliente para modificar cosas y de innovación, como ustedes señalan. Y es importante, Fernando, este mensaje para nuestro público, para nuestra audiencia, porque a veces los jóvenes quieren todo como para ahora. Hay una velocidad decisional, Claro, y de intereses, y es importante que gente como tú, como las personas que han estado con nosotros en todas estas ediciones de selecciones, como lo llamamos, nos hagan entender, porque yo sigo aprendiendo y de verdad me nutro, estoy entre conducir y tomar notas, estoy entre aprendiendo y observando todo esto. Por eso a veces le menciono siempre a la producción de que a veces me gustaría estar más al frente que acá, porque soy más un constante persona que le gusta estar escuchando de estas experiencias, pero es importante creer en ciclos largos, es importante ser constantes, es importante ser disciplinados, pero también, Fernando, ha habido algún momento seguro duro, ¿no? Crítico en el que pensaste seguramente rendirte, ¿no? ¿Qué te hizo continuar si es que hubo ese momento difícil? Claro. ¿No? Que todos podemos pasar al momento de emprender algo. Claro, mira, las personas tenemos emociones. Una emoción natural es el temor, ¿no? Una emoción natural es la frustración o el desencanto. Otro es el entusiasmo, la alegría, ¿no? El vivir el éxito, pero también el temor. Entonces, dado que estamos en una... A ver, primero los temores era claro. Oye, ¿qué pasa si no viene ningún alumno, no? O sí, ¿qué pasa si no me compran o no me pagan? Ya, eso es más sencillo. Pero dado que estamos en un sector regulado, las experiencias más duras han sido en lidiar con el Estado, por la impredecibilidad, me refiero, ¿ya? Claro, yo agradezco, estamos en un país que está lleno de oportunidades, y si no fuera el contexto y la regulación, no haría esto. Yo siempre digo, si yo fuera suizo, no hubiera hecho una universidad, ¿no? O ruso. Estamos en Perú porque había oportunidades y había una regulación que la posibilitaba. Gracias, Perú, ¿no? Porque es un país bendito. Por eso nuestro compromiso permanente con el país. Sin embargo, el tratar con variables o instituciones o reguladores a los que no controlas y hay un grado de impredecibilidad es muy duro. Cuando gestionamos la primera resolución del instituto para su creación, había dos tipos de resolución, de organización y de funcionamiento. Entonces tú con la organización ya pensabas organizarte. Alquilabas el local, lo comprabas, el equipo, todo eso. Pero tenías que pasar una evaluación para el funcionamiento, no podías dar clases. Un día, después de años de insistir, en el Ministerio de Educación, yo lo he contado en varias entrevistas, había un director general de educación que se llamaba Benítez, que ya yo cansado voy, le toco la puerta, busco que alguien me consiga una cita, un parlamentario, y era viernes. Y le digo, doctor Benítez, usted tiene la resolución en mi escritorio. Lo encuentro saliendo de su oficina. Doctor Benítez, usted tiene mi resolución, ¿qué le cuesta firmar? Meses está en su escritorio.
Yo ya he captado alumnos, los alumnos están esperando iniciar clases, tengo inversiones de por medio, tengo que pagar personas. Me dice, no te preocupes, Fernando, vente el lunes, te invito a un café a las 9 de la mañana y te entrego tu resolución. Por ocioso no regresó y firmó. Adivina qué pasó el lunes. Voy el lunes y salió una resolución del peruano donde ya no era el director él. Guau, Entonces, el nuevo que venía todo de dijo cero, todo de cero. todo de cero. 2 veces me ha pasado eso, la impredecibilidad. Mm. Qué diferente en Estados Unidos, donde tenemos licencia de funcionamiento y estamos haciendo programas, Ujú. es muy nítido el tema. ¿Cumples o no cumples? Claro. ¿Cumples o no cumples? Ujú. Si no cumples, tienes que dar la talla para cumplir. Y si no, sabes que no te van a dar. Y es un plazo que se cumple. Ujú. Acá es un problema la impredecibilidad. Entonces sucedió que el señor Benítez ya no era director, el señor, que ya no recuerdo quién era, Juan Pérez será, Ujú. llegó y dijo, no, este será mi antecesor. Ahora es algo nuevo, ¿no? Por eso yo siempre cuento No, eso en la política y en la gestión pública es el inútil que me antecedió y el maldito que me va a seguir. sí. No hay continuidad. No siempre uno cree que funda desde que llega todo. Entonces, ese tipo de cosas sí las he enfrentado. En la universidad nos pasó igual, ¿no? Entonces, los temores son esos. Yo creo que hay temores. Hay temores también en un país en el cual tu reputación muchas veces depende del tratamiento de los medios, porque acá en este país se crean héroes y villanos con mucha facilidad. Sí, es correcto. Felizmente los jóvenes no le hacen mucho caso, pero se crea héroes y villanos. O sea, están como a la caza de cualquier error, de algo que tiene significación. Ujú. Alguien me dijo alguna vez, en el Perú es una pena, pero el éxito no se perdona. Exactamente. Es como si uno estuviera avanzando, entonces surge, oye, ¿de dónde será esto, no? Algo raro estar haciendo, porque no es normal que tenga éxito. ¿Por qué no? Entonces, si pasa algo, entonces a hay que bajarlo de alguna manera. Entonces, el riesgo reputacional es algo que a mí me molesta porque hay incentivos muchos para que mucha gente, aprovechando circunstancias, intente impactar negativamente en el prestigio, en la reputación. No es lo mío, a mí ya me pasó, Sí. ¿no? Sino en las instituciones. Y eso es algo que hay que tener mucho cuidado. No, y eso es importante, Fernando, que lo vamos a tocar después, porque sí hay siempre zancadillas cuando uno quiere liderar, hacer algo, cuando uno quiere aportar. Pero más allá que lo vamos a tocar casi ya por el cierre de nuestro podcast, que está de verdad sensacional, ¿no? Es importante también entender de que debemos buscar un país que resuelva las necesidades, que nos fomente a que podamos tener esa confianza de que podemos emprender bien, y si, obviamente si tienes toda tu estructura bien hecha, tu plan de negocio bien estructurado y sabes que vas a poder cumplirlo, ¿no? Pero ahora hay mucha rapidez, ¿no? Ya ni sabemos, antes sabíamos al menos el nombre de 2, 3 ministros de manera rápida. Ahora a nadie le interesa A nada. nadie le interesa, ya se perdió un poco esa institucionalidad, la cual también vamos a tocar después. Pausa técnica. ¿Ya probaste las papitas Tía Puy? Porque si no, te estás perdiendo el sabor más auténtico del Perú. Riquísimas, crujientes, peruanazas, con ese sabor auténtico que es indescriptible. Tengo ganas de comerme hasta 3 bolsas más. ¿Puedes dejarnos comer, por favor? Chips de papas nativas. Hechas con historia y con corazón. Tía Puy, las mejores papitas nativas, ahora disponible en tu bodega más cercana. Tía Puy, las papitas que acompañan a todos los jóvenes académicos y emprendedores. Pero hablando de un poco del crecimiento con propósito, que hoy nos acompaña don Fernando Barrios, presidente fundador de la Universidad Continental, una universidad que está generando mucho orgullo. Justo hablaba a nuestro anterior invitado y nos mencionaba de verdad que la Universidad Continental está rompiéndola y tenía mucho mejor concepto que otras universidades. Ese crecimiento con propósito, don Fernando, ¿no? ¿Qué valores personales nunca sacrificaste mientras crecías como empresario? ¿Cuál era ese valor que dijiste no lo cambio pero por nada? A ver, creo que la cultura significa en estricto cómo trabajan las personas, ¿no es cierto?
¿Cómo trabajan las personas y qué consecuencias tiene? Por ejemplo, cuando uno habla de cultura empresarial, evidentemente hay valores que uno tiene que mantener y el no cumplirlas o el sobrepasarlas tiene consecuencias positivas o no. A ver, la cultura no es, tiene un rasgo y un sello de quien la funda, podría ser, pero me ha gustado el otro día que justamente vamos a hacer el lanzamiento de Continental International Education, por lo de Estados Unidos, México y pronto en España. Y los creativos, al leer la historia de la organización y al ver a las personas, mira, Continental es producto de mucha chamba y de mucha ilusión y energía positiva. Yo he hecho muy poco. La verdad es que, como todos sabemos, uno tiene la suerte de reunirse con gente adecuada, de poner en valor las energías y la energía y las capacidades de las personas como tu equipo, ¿no? El compartir una ilusión, el compartir una visión, ¿no? Creo que esa energía positiva es algo muy importante y yo creo que al país le falta. O sea, la visión es algo que compartimos, ¿no? Podemos tener estilos diferentes, pero la visión es algo que tiene que unirnos, el propósito, el porqué. Entonces, tenemos la suerte porque estamos en un sector donde el propósito es casi natural. Entonces hay que ir fiel a ello. Tú no puedes hacer mal educación. Entonces tienes que preguntarte por qué lo haces. Lo hacemos porque queremos brindar oportunidades a personas en las regiones del país y a públicos que, digamos, no encuentran en la oferta tradicional oportunidades de formarse y hacerlo de la mejor manera. Entonces, a mí me gustó este concepto que hemos creado, que hay algo que es permanente en la organización y le hemos llamado la ciencia del esfuerzo. Interesante. ¿Ya? La ciencia del esfuerzo. Es decir, porque claro, uno podría decir el esfuerzo es algo más emocional, más actitudinal, pero la cultura es que cuando tú la conviertes en una disciplina que has dicho tú. Esa es la ciencia. Es la combinación. La disciplina es la ciencia. En cambio, lo emocional es efectivamente la actitud. Entonces le hemos llamado en Continental la ciencia del esfuerzo. Cada cosa que hemos hecho nos ha costado mucho esfuerzo. Las personas se han esforzado. Cada meta que hay en la semana, en el día, en el mes, en el intake o en el presupuesto, en los proyectos, en los casos a resolver, es un esfuerzo. Entonces yo diría, Continental es la ciencia del esfuerzo. Es la actitud, pero también la disciplina. Entonces, el valor que más importante es ese. Fíjate, nosotros hacemos, como en cualquier organización, una matriz de desempeño, ¿no? En las personas, ¿no es cierto? El cuadro de desempeño. Tienen KPIs, las métricas de desempeño, ¿no? Pero lo más importante de eso, hay métricas de compromiso, métricas de propósito, métricas de impacto positivo, métricas de colaboración, de trabajo en equipo. O sea, cosas que no son solamente numéricas, sino son evaluaciones que tienen que hacer los pares, ¿no? O tus colaboradores o tus jefes sobre cuestiones que son muy importantes. Creo que el tener presente es como ustedes lo hacen. A ver, ¿por qué ustedes son exitosos y tienen los miles de seguidores y has conectado con gente talentosa que son capaces de dejar su tiempo, sus actividades para estar imbuidos en un proyecto? Es porque tiene impacto. Han asumido que lo que hacen les sirve a las personas, a los jóvenes, los inspiran, los comprometen, les ponen entusiasmo. A ustedes eso los emociona. Es independientemente del tema cuantitativo. Muchas veces tenemos que rascar la olla o la pared. Sí, Nos pasa. Nunca alcanzará. Pero digamos, ese goodwill, como dicen los gringos, ese sentido positivo, propósito de lo que yo hago es muy importante. Por eso en la vida, alguien hablaba con mucha propiedad, es importante el qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Lo más importante es por qué lo voy a hacer. Y ustedes hacen eso, el por qué, porque quieren tener una incidencia positiva en los jóvenes que son su audiencia y ahora en los mayores, porque el Perú está lleno de contenidos que no son positivos y ustedes hacen esa diferencia. Eso es muy noble, muy grande, porque yo estoy seguro que el tiempo de ustedes y la capacidad de ustedes podría rendir en la corporación más importante. En cualquier evaluación de skills, a ustedes le dirían, oye, este pata, está bien, ese promedio en notas,
pero su inteligencia emocional, su nivel de compromiso es sobresaliente. Eso tienen ustedes. Entonces, eso es lo que vale. Y eso es lo que tiene que ser innegociable cuando contrates personas. Muchas gracias, Fernando. De verdad, sí es correcto que a veces pensamos más en el aporte, ¿no? Y en generar un cambio al país. Y creo que eso es algo singular que no dejo de mencionar en todos los programas, que si vemos un éxito, ¿no? En personas, en peruanos, en grandes emprendedores y empresarios, es porque más allá de querer tener un desarrollo, un crecimiento económico, buscan el beneficio del país. Desde el innovador que más vistas tiene y ahora tiene una gran empresa de contenidos, dando departamentos, autos como Philip Chujoy, hasta Gastón, hasta Julio Velarde, hasta Los Añaños, todos tienen el propósito de querer un país mejor, y para ello es este podcast, para poder generar más impacto y que podamos tener más emprendedores escalables y que pueda apostar mucha gente por el país. ¿Cómo mantuviste la conexión, Fernando, con tus raíces mientras ibas escalando posiciones en el mundo empresarial? Que no debe haber sido sencillo, ¿no? Mira, creo que lo más importante es la gratitud. Lo que acabas de decir conecta con lo que yo quiero decir ahora, ¿no? La gratitud. Muchas personas creen que la gratitud es una consecuencia de tener algo. No, es el principio para después tener algo. Uh-huh. Lo voy a explicar. Cuando se hizo la nominación de estos del premio SLEC, después hubo un taller, hicieron dos profes bien capos de SADE, David Murillo, me acuerdo de unos hechos, después Amistad. Entonces mostraron, había una dinámica, éramos empresarios de distintos sectores, distintas edades. Ya estaba, no sé, la señora de Renzo Costa, había un agroindustrial muy importante, había otro que daba servicios a la minería, un constructor, yo también, éramos como 25 personas. Y a veces surgían voces en la dinámica de que el empresario cree que basta con generar empleo y pagar impuestos. Y siempre nos quejamos de la regulación, de la SUNAT, del gobierno, del Congreso. Está bien, son personas que todos, sobre los cuales todos tenemos objeciones, porque podrían ser mejores, sin duda. Pero creo que lo más importante es que nos pusimos, yo les dije algo que creo que aporta mínimamente, es que ninguno de los que estaba ahí, porque me puse a observar drásticamente, agudamente sobre las ocupaciones de cada uno, hubiera hecho eso lo mismo en otro país que no sea el Perú. Empezando de mí. Uh-huh. Había un agroindustrial exitoso. Yo le dije, ¿tú crees que tú hubieras sido tan exitoso si hubiera sido ruso o suizo? Porque en Suiza ni en Rusia tienes los microclimas que tienes acá. Ni los terrenos accesibles, ni el clima favorable, ni la regulación que te ha impulsado. Es un país bendito. Por eso eres tú lo que eres. A otro señor en la minería, proveedor, ¿tú crees que hubiera sido un gran proveedor de la minería en un país que no tiene minería? O, en fin, o con la regulación que acá te favoreció igual. Igual en nuestro caso. Si no hubiera habido necesidad de educación que no estaba satisfecha a lo largo y ancho del país para jóvenes deseosos de tener educación de calidad y que no podían venir a Lima a ingresar a San Marcos como ustedes, porque tiene un nivel de exclusión muy importante, porque hay que entender que hay diversos talentos. Obviamente, ¿cuántos se prepararon ustedes? O hay chicos que tienen otros talentos, o no tienen el poder económico para ir a una universidad de élite, ¿no? Entonces, había un nivel de penetración en la educación de menos de 20%, es decir, de cada 10 jóvenes, solo 2 podían ingresar a una universidad. Ahora estamos en 34, tampoco no es mucho. América Latina está en 50. Sí, claro. Entonces, el Perú es un país de oportunidades. Y el país nos ha dado todo. Nos ha dado sentimiento de orgullo, nos ha dado aficiones, nos ha dado reconocimientos, nos ha dado las amistades, nos ha dado la familia. Uh-huh. O uno va a abandonar a la familia. Obviamente, quieres a la familia. Reconoces que tienen cosas buenas y malas, pero quieres y estarías dispuesto a hacer todo por tu familia. Ese es nuestro Perú. Uh-huh. Nuestro Perú es una obligación de compromiso. Es algo que tenemos que tener muy vivo, muy presente, muy emocionalmente. Tenemos esto. Yo he tenido oportunidad de estudiar.
fuera del país, de vivir por temporada fuera del país, de hacer negocios fuera del país. Pero el Perú es inigualable. El Perú es inigualable. Y lo que ustedes hacen, lo hacen por el país. O sea, el joven peruano tiene que entender que este país está casi todo por hacer. Aunque no crean, está lleno de oportunidades. Entonces, es acá donde tenemos que hacer. Eso no quita que, y los animo a tener experiencias internacionales, sin duda, pero siempre tener ese ancla en la tormenta, ¿no? Algo que te conecta. Eso es lo que tú me has preguntado. No, ok, ya, tú vuelas, pero es como si tuvieras un cable, ¿no? No, yo estoy conectado ahí por si acaso. Es como la cometa que no la dejas a la deriva. Vuela, mira, observa, practica, aprende, construye, pero siempre pensando acá. Cuando nosotros estamos haciendo cosas internacionales, lo hacemos para aumentar nuestra propuesta de valor acá, para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de tener un doble título, tener una práctica, tener algún aprendizaje. De eso se trata. Buenazo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y tú mencionas que esa gratitud es el mayor valor como para que nunca dejemos de pensar en nuestras raíces, ¿no? No hay éxito sin gratitud. Y sobre Exacto, todo, me como, encantó esa frase. ¿no? Como lo tenemos con la familia, ¿no? ¿Qué papel ha jugado tu familia en ese camino? ¿Qué aprendiste de ellos? A ver, ya te Fernando? conté lo de mi, Sí, lo de mi tus mamita papás. y mi papito, que ya no están vivos hace un montón de años. Siempre los extraño. Te cuento que el día que me paré para dar mi discurso en el CADE, como presidente del CADE, Ujú. mi corazón se estremeció porque mi padre me hablaba lejanamente del CADE y mi madre, cuando me veía vender cursos de IPAE, me decía, oye, ¿qué estás haciendo? Y quería comprender. Yo me sentaba a explicarle con emoción qué era eso, ¿no? Y cómo las cosas pasan, ¿no? Las cosas pasan en el tiempo. Pero uno cuando empieza, como todo emprendimiento, no tienes dinero, ¿a quién acudes? Los friends and family, a los amigos y a la familia, ¿no? Haces una chanchita con los amigos o la familia, o le dices, vente a trabajar conmigo y ayúdame, ¿no? O da de tu tiempo, porque esto nos emociona. Y todos empezamos así, todos, ¿no? Y mejor las grandes cosas empiezan así. No somos un fondo de inversión donde recibes 500 millones y compra empresas. El Eso papá, no es emprendimiento. Eso es inversión. Es inversión. Emprendimiento es otra cosa, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, es emprender, ¿no? Sabiendo que efectivamente hay una ruta larga, pero mucho más emocional. No es fijándose en los KPIs y el rendimiento de cuando vendo, cuando salgo para pagar a mis accionistas que me prestaron la plata. No, es otra cosa. Sin embargo, que también es válido y es muy importante, pero digamos, esto lo haces con Friends and Family. Y creo que la mayor cantidad de empresas en el mundo han empezado de manera familiar o hecho con relacionados, Ujú. ¿no? Con amigos, con colegas, con gente cercana. Y eso tiene un valor, porque claro, uno va creciendo y evidentemente algunos continúan, otros no, pero llega un momento donde efectivamente eso se tiene que profesionalizar. ¿Yo qué tengo con la familia? Gratitud. Conmigo todavía trabajan algunos, pero se van sofisticando en el tiempo. Te voy a contar. Mis hijos ahora, todos se han educado acá y después afuera del país. Han hecho maestrías en Boston, ya doctorados y algunos, en fin, en las mejores universidades del mundo. En realidad, le doy gracias a la vida porque ellos trabajaban en el mundo corporativo o podían trabajar. De hecho, mi hija Patricia estuvo en Boston y estuvo trabajando en IDEA y Boston Consulting Group. Pudo hacer una carrera corporativa, ¿no? Mi hija Carolina, que estudió en la Pacífico Economía, pudo haber estudiado, era ya como controller en una telco. Pero es así, pues uno inocula, como mis padres me habían inoculado inconscientemente su espíritu, yo habré inoculado compromiso por el país, quizás desde la política, quizás desde el emprendimiento. Oye, porque en la casa hay que desayunar país. Eso es lo que hay que hacer. Hay que desayunar y almorzar y cenar país y optimismo. Entonces, eso, hoy en día, yo seguramente estaré cercano a un tránsito, pero alegre, porque lo que más me importa, irán aprendiendo en el tiempo, de hecho aportan un montón y gran parte de lo que hacemos ya se debe a ellos. Crear legado, líneas de sucesión, es importante. La familia es muy útil para comenzar, pero el legado también que te perviva, que te supere en el tiempo, ni siquiera será familiar. Yo siempre le digo a la familia, nosotros no somos una empresa familiar, no. Somos una familia empresaria, que es distinto. Ujú. Estamos obligados a emprender cosas. Ujú. Una empresa familiar, ok, después está pensando cómo me reparto y qué pasa si no está el tío, ¿no? En fin. No. Acá somos una familia empresaria. Pensar siempre en hacer empresas a favor del país. Importante. Como digo, para mí es complicado preguntar
aprender No, y, y no tomar notas mentales. pero me haces acordar un poco. Yo, en realidad, cuando era joven y tenía tu edad, eso me cargaba energía. Porque Sí, ¿qué claro. somos en la vida? Energía. Ujú. Energía, ¿no? Tienes dos opciones. O te cargas de energía positiva o negativa. Es como alimentarte. Entonces, ustedes en lo que hacen se alimentan de energía positiva y trasladan energía positiva. ¿Qué mejor sentido de vida puede haber en la vida? Ujú. No, y eso es revitaliza, eso te llena de criterios y de visión. Y hablabas hace un momento sobre el CADE, que es la principal reunión de ejecutivos. Les cuento a nuestra audiencia que es joven, que es universitaria, que es de la sociedad, padres y demás. Si existe una reunión de empresarios, los más importantes y relevantes del país es el CADE, ¿no? Tiene más de 50 años, Ujú. y para ello llegar a ser presidente del CADE Ejecutivos, una persona empresaria que empezó de abajo, que empezó vendiendo sus cursos porque lo hace IPAE, es algo que Anecdótico, bonito. anecdótico, agradable. Muchos no lo saben, ¿eh? Creo que ni los que me eligieron. Sí, de hecho, y eso definitivamente mejor. Está en el rótulo, ¿no? Y de todas maneras va a ser así, pero eso ¿qué significó para ti ser elegido presidente del CADE Ejecutivos? ¿Qué Mira, sentiste esa representar al no, gratitud empresariado? enorme, ¿no? Primero, sorpresa. A ver, yo había sido ya invitado en algún momento a estar en algunos paneles. Ujú. Cuando en pandemia se hizo un panel sobre regiones, me llama generosamente Rolando Arellano y me invita a un panel, ¿no? Que era voces de las regiones, ¿no? Para mí hablar del centro, ¿no? Un empresario, buscaban a alguien público y alguien de la sociedad civil. Ok. También había tenido alguna vinculación, había asistido como presidente del Seguro Social o como alcalde, había asistido a algunos CADES. Gonzalo Galdos y el directorio me proponen hace unos años integrar parte del directorio. De hecho, ya acaba mi periodo ahora, este año en marzo, abril, en abril. Ahora, ya la próxima semana es mi último directorio, después de 3 años de haber servido a esta maravillosa institución. Entonces, un grupo de directores me sorprendió porque uno era muy corporativo y voy a decirlo en honor a la verdad. Me llama un día Fernando Zavala, ¡Wow! ¿ya? Y me dice, oye, te voy a contar, ya no es una indiscreción y lo hago con respeto. Me dice, un grupo de directores y de personas que estamos vinculados a IPAE consideramos que este año hay que hacer algo distinto. Entonces, no queremos repetir, ¿no?, el tema corporativo. Entonces me dice, ¿quién mejor que tú que tienes una experiencia de las provincias y ha hecho algo importante? Ujú. Que además tienes experiencia pública. Yo he sido alcalde, he sido presidente Sí, del claro. Seguro, he sido ministro, entonces, de una u otra manera, y tienes el lado privado. Entonces, has sido dirigente, además estás en FIPES, presidiendo FIPES, las universidades. ¿Por qué no presides el CADE? Yo le dije, oye, estás hablando en serio. Mira, yo ya he decidido jubilarme, digo, no quiero ser ni presidente ni de la asociación de mi edificio, ¿no? Ya. Entonces ya no, porque es un tema complicado, le digo. No sé, entonces me dice, piénsalo, en fin, y me hablaron otros directores más. Ujú. Entonces, bueno, al final de cuentas yo hablé con mis hijos, todavía hubo una duda por los impactos que tiene en la política, pues todo tiene consecuencia, tú sabes. Entonces, al final siempre consideran personas que lo has hecho mal, o que debiste hacerlo mejor, o que estás equivocado, o que lo haces por algún interés. Pero lo pensé y dije, voy a plantearme ese reto y lo asumí. Les agradezco mucho al presidente IPAE, al Consejo Institucional que es de Paz Presidentes, a quienes me propusieron, a Fernando y otros directores, porque fue una experiencia maravillosa. Hablé con algunos que ya habían sido presidentes, me dijeron es una experiencia bonita y durante 6 meses va a ser tu principal ocupación. Y de hecho fue así. Fue mi principal ocupación, dedicarme a esto, aunque no creas. Bonito porque creo que hicimos un CADE diferente. Hicimos un CADE en el cual hicimos 3 pre-CADES en provincias. Claro. Hicimos un documento con Lucho Carranza, que ustedes lo conocen muy bien y tienen una vinculación que es muy inspirador, es un capo. Presentamos una visión al país que esperemos que sirva. Hubo dinámicas distintas, 23 cámaras de comercio presentes, firmamos un documento y una alianza por un pacto. Y también algo muy interesante, prescindimos de funcionarios públicos. No porque no nos gusten, yo soy funcionario público, sino que en el CADE anterior invitaron 8 ministros y a la semana 5 ya no eran. Ujú. Y al mes salió el escándalo del primer ministro y ya no era. O sea que
iban a decirnos cosas que después no podían hacer. Entonces era un tema de sociedad civil, básicamente. Y bueno, muy contento. Cada CADE es distinto. Hoy estoy en el comité de este año, lo preside Marisabel León. Creo que va a ser un gran CADE también. Y cada año se va aprendiendo. Fue muy grato, realmente. Muy amables a los que me propusieron y a los que integraron el comité y a todos los involucrados. El IPADE tiene un gran equipo. ¿Y qué mensaje intentaste dejar al país desde el CADE? ¿Sientes que se te escuchó? Mira, el título fue bien duro, ¿no? Sí, claro. De la degradación a la reconstrucción de nuestro futuro. Porque en ese momento sentíamos eso. Y de hecho, porque estamos en una degradación. El hecho que miles de bodegueros cierren sus negocios. El hecho que 400.000 jóvenes se vayan del país en los últimos años. El hecho de que maten gente humilde todos los días. ¿No es una degradación? El hecho de que el Estado no funcione, que el Congreso legisle a favor de la criminalidad, ¿no es una degradación? El hecho de que la expectativa de las personas y los jóvenes estén preocupados por su futuro, ¿no es una degradación? Había que reconstruir el futuro. Y parecemos entregar un documento. No soy, digamos, soy realista. Hay que sembrar. No es un acto el que cambia, pero son sucesivos actos constantes y en la misma dirección, como vectores que tienen que coincidir para mover. Yo digo, al elefante, ok, no se le mueve a peñiscones, pero si somos 5.000 que lo peñiscamos, el elefante va a sentir. Ya va a sentir. Exacto, entonces es un esfuerzo concurrente, constante, persistente. ¿Y cómo sueñas el Perú del futuro? ¿Y qué parte esperas seguir construyendo tú como un líder empresarial con impacto en la sociedad? Creo que el cambio generacional. Creo que ustedes y los de edad más intermedia o menores, creo que ahí está la energía del Perú. Tienen otra formación a la que tuvimos nosotros. Ustedes tienen mejor formación. Tienen un país distinto. Son más cosmopolitas, están más informados, son más conscientes, creo yo. Lo que tienen que hacer es unirse y no odiarse, como sucedía en mi época. En mi época tú tomabas posiciones por temas ideológicos. Eras amigos de los que eran de tu partido, los otros los odiabas. Entonces, eso no está bien. Hay que tener más tolerancia. Y los jóvenes ahora son más tolerantes en género, en diversidad de origen, en formación, en lo que sea. Ustedes se vinculan con naturalidad. Valoran a las personas no porque se parecen a ustedes, sino muchas veces porque no se parecen a ustedes. Eso me parece maravilloso. Y creo que, o acciones como las que tú haces y los que tu equipo hace en este podcast y en este canal, yo creo en el cambio generacional. Hay que acelerarlo. Eso yo quiero. Hay que acelerarlo. Hay que acelerar el cambio generacional. Nosotros podemos aportar experiencia, consejos, modestamente, pero la energía viene con fuerza y viene de ustedes, ¿no? Y yo no digo, claro, habrá edades, pero ese cambio generacional también implica un cambio de actitud, ¿no? No solamente, yo diría dos cambios, el generacional y el de actitud, ¿no? El de entender este país al que le debemos tanto. Y la verdad, no hacer lo mismo que no funciona. Sí hay que ser drásticos y radicales, ¿no? Siempre se repite, Einstein decía que el principal signo de locura era hacer las mismas cosas todo el tiempo y pensar que va a tener mejores resultados. No, va a tener los mismos resultados. Hay que ser drásticos. Reformar la política, drásticamente. Reformar las instituciones, drásticamente. Enfrentar la delincuencia de manera novedosa, drásticamente, ¿no? Porque este país necesita visión compartida y necesita hacer las cosas con cambios profundos. Y como empresario, has dado ese ánimo, Fernando, de que el empresariado puede estar con la sociedad. Mucho tiempo los jóvenes, a través de nuestras áreas, menciona pues que no tiene oportunidades, por eso quiere salir del país. Sí, pues. Nos dicen que ahora no solo quieren irse por falta de oportunidades, sino también por el hecho de la inseguridad en la que nosotros estamos viviendo. Entonces, ese compromiso de querer un mejor país y de acercar a los principales talentos para que puedan tomar una mejor decisión en el país es necesario. Por ello es este podcast, por ello es importante entender de que los líderes empresariales deben estar junto a la sociedad. Sí, yo creo que primero
Eh, a ver, hay que demostrar las cosas a través de los hechos. Es cierto que el sector empresarial ha sido, digamos, o está siendo cuestionado, primero porque se le vinculó a los actos de corrupción a propósito de Lavallato y también del Club de la Construcción, pero claro, hay quienes dan y quienes reciben, y eso está muy mal, hay que combatirlo y ser drásticos, pero digamos, y por otro lado, porque efectivamente todos los días vemos delincuencia, eh, el tráfico nos molesta, la inseguridad, la política nos molesta. No estoy tratando de relativizar, les ruego eso, no se me vaya a entender mal, pero corrupción hay en muchos lugares. El tránsito está terrible en todos lados. Y la inseguridad, yo siempre cuento a los jóvenes. Yo fui asaltado 2 veces en Miami y una vez con disparos. O sea, y acá en Perú una vez nada más. Entonces, se cuecen habas en todo lugar. Alguien decía, lo que pasa es que es cierto que se cuecen habas en todo lugar. Y alguien decía, pero en el país solo se cuecen habas. ¿No? O alguien decía, en el país todo es empeorable. Es una visión negativa. Yo creo que en el país todo es mejorable, porque lo hemos demostrado. Todo ha ido mejorando. Este país es distinto de hace 20 años, y hace 30, y hace 50. Parece lento, y es lento, debería ser más rápido, más contundente. Pero no hay mejor país que nuestro país. Y evidentemente tenemos una tarea compartida. Los empresarios tenemos mucho que hacer, porque claro, somos percibidos muchas veces como frívolos, como egoístas, como poco solidarios, como pocos comprometidos con el país. Y eso está mal. Ahí tenemos un desafío enorme y muchas veces tienen la razón. También a veces a los jóvenes se cuestiona con injusticia, que son frívolos, inmediatistas, que no les interesa los demás y no son individualistas. O están pensando correr de la realidad, lo cual es absolutamente falso. Mira lo que pasamos hoy en día. Yo escucho jóvenes historias, de verdad que yo adoro conocer la experiencia de jóvenes que ayudan a sus familias trabajando, que además de eso estudian, que además de eso dan tiempo para su compromiso social, como ustedes y muchos otros, ¿no? O como deportistas, que sin ninguna ayuda del Estado, como Kimberly García, que estudia en la universidad, o como Sotacuiro, ¿no? Que sacándose la michi, como dicen, desde las 4 de la mañana entrenan, muchas veces sin los instrumentos, sin las condiciones del caso y sin ninguna ayuda, y logran ser exitosos. O sea, todo depende. Yo creo que hay que empezar a valorarnos, hay que empezar a confiar, hay que empezar a acercarnos, porque ha habido mucho antagonismo. La mala política y la mala media ha influido en atizar que somos diferentes, en que hay buenos y malos, en que hay héroes y villanos. Eso hay que pararlo. Por eso valoro y te agradezco mucho haberme invitado, porque estas cosas no se pueden hablar en un medio. A un medio tú vas y te invitan y te preguntan sobre el escándalo, o qué te pasó a ti, algo malo que hiciste, o algo raro, ¿no? Y eso, la verdad que es terrible, ¿no? Eso es. Muchas gracias, Fernando. Mira, un tema que mencionabas mucho, que es el involucrarse, pero antes también es importante que comprendamos de que la tolerancia tiene que ser una base fundamental dentro de la sociedad, dentro del desarrollo de la academia y de la sociedad civil, ¿no? Hay profesores malos, hay profesores buenos, hay estudiantes malos, hay estudiantes buenos. Entonces, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Como mencionas, pero debemos y podemos creer en un país mejor. Y a la vez también es importante apostar para dejar esa inmediatez de que haya más actores, que haya menos espectadores, pero ya siempre hago esta pregunta a todos nuestros invitados. Estoy seguro que tú vas a poder dar un mensaje, antes de esta es la penúltima pregunta, pero un mensaje potente en esta pregunta que se la hago a todos es, siempre cuando uno quiere emprender, hablabas o hacer un negocio, pero a la vez también no quieren meterse en el liderazgo del país porque la ven sucia,
porque ven la politiquería, porque ven lo negativo que comparten los grandes medios, ¿no? Ujú. O los medios tradicionales o Ujú. como se llame. Pero siempre para emprender, para hacer un negocio o para liderar el país están los haters. Esa gente que te mete el odio, esa gente que te mete Horroroso. zancadilla, ¿no? ¿Qué decirle a nuestros jóvenes con respecto a estos haters? ¿Qué decirle a nuestros jóvenes con respecto a que de una u otra manera es posible salir adelante sin escucharlos, sin considerarlos, ¿no? A ver, mira, Y perdón, es el consejo de un exministro, un exgobernador, un exalcalde, un empresario de primer nivel y saliente o paz presidente del CAE Ejecutivos. a ver, yo siempre creo, y eso está científicamente demostrado, que los lovers somos más que los haters. Bien. Pero los haters hacen más bulla. Ujú. Entonces hay que hacer la suficiente bulla también. Hay un concepto en política, gracias por conectar con esta cosa que no sé si es una buena referencia o no haber hecho política. Sí, pucha, creo que lo editamos, ¿sí, no? No, pero miren, hay una cosa que es bien importante que yo quisiera transmitir, que esto es científico, ¿ah? Es sociológico. Siempre pueden más los pocos organizados que los muchos desorganizados. ¿Me entiendes? Siempre pueden más los pocos organizados que los muchos desorganizados. O yo diría, los pocos bulleros que los muchos silenciosos. Entonces, estamos dejando que eso suceda. Yo algo de experiencia tengo. A veces me hacían un paro. 4 gatos, pero haciendo bulla. Pero los asegurados o la población o los realmente los importantes, los agentes, como dicen los economistas, ¿no? O sea, los principales y los agentes, ¿no? Ahora te explico eso. No reclamaban los que les conviene. Eso es lo que pasa. Cedemos el empoderamiento a quienes no deben tenerlo. No participamos, no exigimos, no nos organizamos quienes somos más. Y ese es el error. Parece que quienes hacen bulla tuvieran más la razón o tienen la preeminencia en la opinión. Eso no hay que dejar. Eso no podemos permitir. Yo el mensaje que daría es eso. Ustedes le están levantando la voz, háganlo. Ustedes tengan la presencia, o sea, hagan más bulla, hagamos más bulla que los haters, porque los lovers somos más. Porque de una manera, estar criticando y odiando a los demás, criticando y reclamando, es en el fondo odiar a tu país. Porque eso es lo que sucede. Nada encuentran positivo. Todo les parece mal. Todo es una desgracia. Y creen que exacerbando el sentimiento más negativo que existe también en las personas, son exitosos o visibles. Eso es detestable. Son como el parásito, perdona el radicalismo. Claro. Viven solamente donde hay condiciones para ello. Nosotros tenemos que ser distintos, porque este país es maravilloso. Y las personas cometemos errores. Nos falta hacer cosas de mayor dimensión e impacto, pero nos toca a todos. No podemos estar solamente en la idea de que nos toca reclamar, exigir o odiar. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo presente. Los menos organizados a veces pueden más que los muchos desorganizados. O los pocos bulleros generan más opinión que los muchos que no nos expresamos. Y esa es la tarea que tú tienes, Marcelo, con tu equipo. Y sobre el emprendimiento, para terminar, yo te diría, a ver, yo siempre digo, ¿no? Es como cualquier proceso de innovación y de emprendimiento. Primero hay que ver qué tiene sentido. Si tiene sentido, no hay que pensar en las restricciones, porque siempre hay restricciones. No tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo el físico, no tengo esto, no tengo lo otro. Después se piensa en eso. Pero digamos, ¿tiene sentido hacer eso? ¿Tiene sentido? Ok, entonces voy juntando los elementos. Si me falta esto, me junto con esto y esto, junto personas y recursos. ¿El emprendimiento qué es? Juntar personas y recursos e ideas. Eso es. Yo he encontrado, eso no lo he leído en ningún sitio, me he construido esa frase para explicar por qué suceden las cosas. Cuando uno junta ideas, personas y recursos.
Entonces, es posible 100%. un Perú mejor. Vamos con todo. 100%. Esta entrevista ha sido hoy con Fernando Barrios, un líder empresarial que ha salido adelante y que ha recomendado todo lo mejor para nosotros y dejar de ser netamente espectadores y pasemos a una fase de actores. Si te gustó este programa, dale like, compártelo, síguenos en LinkedIn, en TikTok, en Instagram, en YouTube, que vamos a tener más sorpresas. Inscríbete a la Universidad Continental también para que estudies tu posgrado y tu pregrado, que pronto también estará con nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, Un honor Fernando. para mí estar con ustedes, Marcelo, equipo. Muchas gracias. Muchas Fernando. gracias. Hasta luego. Ni hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con cada paso. La juventud se va.